Bien, nuestro siguiente expositor es Harvey Daniel Arangure Fino. Él es CEO de la empresa Keraunos SAS. El tema que va a exponer es tecnología emergente en la gestión del riesgo asociado a las tormentas eléctricas en proyectos mineros. Un breve resumen de su expertise profesional. Él es ingeniero electricista con maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Politécnica de Cataluña. Cofundador y CEO de Keraunos SAS desde el 2011. Bueno, algunos alcances más, ¿no? Ha sido galardonado con reconocimientos de innovación tecnológica y emprendimiento, como en el premio TR35, auspiciado por el MIT en 2012, el premio Fabio Chaparro de la Fundación de Energía de Bogotá en el 2012 y líder en innovación Fellowship de la Real Academia de Ingeniería de Londres en el 2019. Te invitamos, por favor, al estrado, Harvey Daniel, y continuamos con tu exposición. Gracias. ¿Sí o quieres hablar con el micrófono acá adelante? Bueno, y lo cambio con este. Sí, correcto. Aló. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Antes que nada, agradecer al ICEM por la invitación, por permitirnos participar en este evento tan interesante y tan productivo. La idea es hablar de tecnologías emergentes en el tema de detección temprana de tormentas eléctricas. No es el principal factor que aparece en esas estadísticas de accidentalidad, pero creo que todas las personas que trabajan en la minería en la Alta Sierra de Perú, pues saben que es un fenómeno, tal vez el fenómeno natural más importante que tiene que ver con la seguridad. Quisiera contextualizar inicialmente por qué nos interesan los rayos o básicamente a quién afecta. Y esto es mejor mostrarlo con casos reales que nos permitan ver los riesgos. Este es uno de los casos más conocidos, más mediáticos tal vez, que hemos tenido por lo menos en Colombia, que es la muerte de cerca de 11 personas, 11 indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una comunidad indígena protegida en Colombia, y que murieron a causa de un rayo en una maloca, que es como se llaman estas construcciones de esta comunidad. Pero también tenemos otras comunidades afectadas. El Ejército Nacional de Colombia, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad de más de un muerto por 10.000 efectivos del ejército a causa de rayos. Este es uno de esos casos, son generalmente casos que involucran un alto número de personas, 8 en este caso, y me pareció interesante tomar esta frase pues, que en el ejército tienen. Es altamente glorioso que el soldado muera heroicamente por la patria, pero es una estupidez que muera por una irresponsabilidad, por descuido personal o institucional. Tenemos este otro caso también muy conocido, un joven policía que muere a causa pues, de un rayo, un carabinero pues, de la policía en Bogotá. Y podemos irnos a otras áreas, los deportes. No sé si aquí en Perú de pronto alcanzó a llegar esta noticia, pero hace 20 años murió uno de los futbolistas conocidos de la Selección Colombia, con otro compañero en el Deportivo Cali a causa de un rayo. En el mismo segmento de deportes, por ejemplo, esto es del año pasado, muere un señor de 71 años en un campo de golf, y de esta noticia pues también es interesante la descripción. La persona muere porque no alcanza a llegar a un refugio seguro y pierde contacto con las personas con las que estaba pues desarrollando su actividad. Y lleguemos a Perú. Yo creo que para muchos de ustedes pues de pronto estos casos son relativamente conocidos. Simplemente es pues mostrar un caso, una mujer, madre de 6, pues pierde la vida en Arequipa por un rayo, y el rayo incluso pues también afecta a su casa. O de pronto este caso que creo que para todos puede ser conocido, en la mina de Cerro Verde pues un rayo le produjo la muerte a un ingeniero, a un supervisor. Y creo que después de este caso pues hubo al menos otro más en un contexto minero en Perú.
Pero los rayos no solamente tienen que ver con, digamos, la muerte directa de personas, sino otros riesgos conexos. Hablamos de incendios, de conflagraciones que tienen que ver con instalaciones de almacenamiento de combustibles. Este es un caso ocurrido en una refinería en Venezuela hace cerca de tres años. Perdón, no, hace ya 10 años. Esos eventos son relativamente recurrentes. Los rayos también causan distorsiones, perturbaciones, daños en los sistemas eléctricos y obviamente afectan de cierta manera las operaciones en minería al interrumpir todo tipo de labores. Entonces viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de sufrir un accidente por rayos en nuestro contexto? Lo podemos ver de la siguiente manera, la probabilidad de que una persona durante su vida, estamos hablando de un horizonte de 80 años, o un familiar cercano, tengan algún tipo de afectación por rayos, se describe ahí. Apenas está en algunos países, pero en Japón esa probabilidad es de 1 en 7.875, ¿cierto? Si vamos a países, digamos, desarrollados como Inglaterra, Estados Unidos, pues nos mantenemos en ese orden, por encima de 1.000. Vayamos a la parte baja. El país con más accidentalidad por rayos es un país pequeñito en el centro de África que se llama Malawi, en donde la probabilidad es de 1 en 5. Y nosotros, Colombia, Perú, México, nos ubicamos por ahí en el intermedio con unas tasas que no son para nada bajas. 1 en 52 para el caso de Perú. Claro, si le preguntamos a un limeño cuál es la probabilidad, pues seguramente va a decir que 1 en 100.000, ¿cierto? Puede ser parecida a la de Japón, pero si nos vamos allá para Cusco, pues es esta que tenemos acá. Entonces la pregunta es prevención. ¿Cómo atacamos esta amenaza? La forma de hacerlo ya está consignada en normas, ¿cierto? Hay cultura de prevención alrededor de este tema que se ha venido construyendo con las décadas, y yo lo resumiría en este esquema sencillo que habla de un sistema integral de protección contra rayos. Si ustedes ven ahí hay varios elementos. Hay un elemento de protección externa, que es lo que conocemos como los pararrayos, las tierras, todos los elementos eléctricos que se instalan en una instalación cuando se construye, cuando se mantiene, cuando se reforma. La protección interna, que tiene que ver con los equipos, proteger los equipos de control, los equipos eléctricos. Pero hay dos elementos que generalmente se nos quedan por fuera en esos proyectos, sobre todo de grandes obras, que son la seguridad del personal y los sistemas de alerta. Entonces, un sistema integral de protección contra rayos contiene esos 4 grandes bloques. Esta presentación se va a enfocar en esos últimos 2. Entonces, quisiera de pronto mostrar este video, no sé si me ayudan a desplegarlo. Bueno, lo hago yo desde acá. Para que entendamos un poquito. Capta como 4 hombres se refugian de una tormenta eléctrica bajo un árbol. Y sucede esto que acaban de ver, el rayo impacta directamente en el arbusto y los 4 caen fulminados. Recuerden que nunca debemos protegernos bajo los árboles, a ser posible siempre en la calle dentro de un coche con las ventanas cerradas. No sé si ya lo hemos de pronto visto, es viral este video, pero ilustra muy bien la situación de riesgo. Siempre los riesgos con los rayos están asociados con objetos, como los árboles, o las torres, o tanques, o vehículos, en donde los rayos impactan en algún objeto y producen, a través de diferentes medios, efectos en las personas, ¿sí? Efectos directos e indirectos. Eso es lo que queremos evitar con esta estrategia de prevención. Entonces, veamos un poquito cuáles son como los conceptos detrás de la prevención para después hablar de las tecnologías. Hay una norma que es la IS 62793, ahí está el número mal es 62793, que habla sobre los sistemas de alerta temprana de detección de tormentas eléctricas. Esta norma habla de 4 fases que tiene una nube de tormenta que son importantes para poder hacer la prevención. La primera es la parte inicial, en la que la nube se está formando y se está electrificando. Una segunda fase que es de crecimiento,
en donde aparecen las descargas, los rayos nube-tierra, intranube. Una tercera parte de madurez, que es cuando la tormenta se puede volver severa o no. Y finalmente, una fase de disipación. Es importante tener esas 4 fases en mente, porque ahora que veamos los equipos van a tener una relación importante, que es la siguiente. Esta misma norma, la IS 62793, habla de clases, parecidas a las clases de cualquier equipo de protección. Clase A son sistemas que detectan una tormenta en todas esas 4 fases, en todo su ciclo de vida. Clase B detecta rayos intranube y nube-tierra. Clase C detecta solamente rayos nube-tierra en las fases 3 y 4. Y clase D detecta solamente la fase 3, pero con cierta limitación. Entonces ya de entrada uno puede ver que esas clases pues tienen asociada la eficiencia, la seguridad que nos van a dar a la hora de aplicarlas. Simplemente voy a hablar de 2 clases para tener como el contexto, que son estas. Clase A. Una clase A es un sistema que detecta la electrificación de una nube de tormenta. Como ustedes ven ahí, una nube de tormenta, esas nubes negras pues que uno ve tienen por dentro unas cargas acumuladas, y eso se ve como un campo electrostático a nivel del suelo. Un instrumento de detección de tormentas clase A lo que hace es precisamente detectar ese efecto producido por las cargas y permite identificar cuándo hay una tormenta cercana. Es la forma más directa que existe de medir una tormenta eléctrica. Pero hay una segunda clase, o bueno, aquí antes de pasar a la segunda clase, así es como se ve una señal cuando hay una tormenta eléctrica en un lugar. Al comienzo de la gráfica ustedes ven el valor es 0, es decir, estamos en buen tiempo, y a medida que pasa la tormenta en sus 4 fases, pues se ven esas distorsiones que se ven ahí. Esa es la forma en la que un instrumento de estos nos informa, nos muestra de que hay una tormenta eléctrica cercana, y seguramente muchos de ustedes habrán visto algunos de estos instrumentos en las operaciones mineras. Los sistemas clase B son un poquito diferentes, son redes de detección de rayos. El anterior sistema pues es un sensor instalado en la unidad minera porque tienen un rango de detección de apenas 30 kilómetros. En cambio, estos instrumentos son antenas que se instalan a cientos de kilómetros, generalmente se instalan a lo largo de una gran región o de un país, y lo que hacen es detectar los rayos intranube y nube-tierra, como se observa en esta imagen, ¿sí? El propósito de estos sistemas es encontrar las coordenadas en las que ocurren los rayos una vez ocurren, ¿sí? El anterior sistema detectaba antes de que ocurrieran los rayos, ¿no? Este está ubicando en el momento que ya ocurre. Pero son sistemas pues bastante poderosos, bastante útiles, y permiten, digamos, ver un fenómeno que generalmente es invisible, llamémoslo de alguna manera, o difícil de dimensionar cuando uno está pues en un trabajo en un espacio abierto. Entonces aquí se ve cómo se ubican las descargas intranube y nube-tierra en uno de estos sistemas. Entonces existe, digamos, en el mercado, en las normas, una serie de dispositivos. Estos son clase A, clase B, pero también hay sistemas portátiles, sistemas manuales de todos los costos. Pero para poder ubicar un sistema de estos se necesita pues evaluarlo. Entonces, ¿cómo evaluamos un sistema de alerta o cómo hacemos una viabilidad técnico-económica de un sistema de alerta de tormentas? Este gráfico me permite mostrar las 2 variables principales asociadas a este problema. Esta se llama la curva ROC, cuando uno habla pues de las curvas que se usan en temas de pronóstico pues de cualquier tipo. Y ahí ustedes ven las clases de los instrumentos según su eficiencia. En el eje de abajo tenemos la tasa de falsas alarmas, que pues eso se traduce en dinero. Cada parada o cada hora adicional de parada por una alerta por rayos pues genera pérdidas o impactos económicos. Pero por el otro lado tenemos la efectividad del sistema y tenemos que conciliar las dos variables. Los sistemas clase D, ahí ustedes ven unas grafiquitas punteadas que muestran, digamos, un calificativo de lo que es una predicción. Entonces la roja es algo que pues genera poco valor porque es casi que una moneda
casi que una moneda al aire, ¿cierto? 50% de falsa, 50% de acierto. Y a medida que aumenta la clase, pues vamos llegando a ese objetivo que es el de reducir las pérdidas, pero sin sacrificar la seguridad. Y sacrificar la seguridad significa buscar estar pues cerca al 100% en ese tema de eficiencia de alertas eficientes. Tenemos clase D, clase C, clase B, clase A, pero al final se tiene un sistema experto, sistemas inteligentes, que es el uso de las tecnologías de hoy en día, de la analítica de datos, para que los sistemas de alerta aprendan, se basen en información histórica de largo tiempo y puedan tomar decisiones en forma más inteligente, por llamarlo de alguna manera. Esos son los sistemas inteligentes y es la única forma en la que podemos reducir los impactos económicos que puede tener un sistema de alertas en una operación tan costosa como puede ser la minería. Entonces, entre más estoy hacia la línea roja, es un sistema más reactivo, es un sistema que opera, pero ya cuando el fenómeno está ocurriendo, ¿cierto? Cuando ocurren los rayos, y a medida que voy hacia en la otra dirección, pues son sistemas más predictivos. Antes de que ocurra, ya tengo información que me permite, por lo menos, dimensionar que allí hay una amenaza. Generalmente los sistemas de alerta funcionan de esta manera, son unas áreas, de pronto ustedes las han visto seguramente en sus unidades mineras. Hay unas distancias en las cuales se emiten unas alertas de nivel 1, 2 y 3, o naranja, amarillo o rojo, y en cada nivel, pues, medidas que las personas deben tomar hasta que en alguna de esas fronteras, digamos, una de esas decisiones es la de parar operaciones. Entonces, así es que luce un sistema de alertas normal, típico, en cualquier lugar, ¿cierto? Tenemos un target, que es el objetivo a proteger, en donde están las personas en riesgo, un área de interés, un área de monitoreo y un área de cobertura. Son como se llaman las áreas en esa norma que les comento. Entonces, en estos instrumentos, clase D, clase C, clase B, cuando uno aumenta las áreas y aumenta el tiempo, o reduce áreas, reduce tiempo, pues lo que está haciendo es moviéndose en esas curvas, pero no está mejorando el sistema de alertas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el gerente de seguridad está encima del tema, pues entonces se le suben las áreas para que haya más alarmas, más aciertos. Pero cuando viene una autoridad que tiene que ver con el tiempo perdido en las operaciones, entonces se le baja para que dé menos tiempo, ¿sí? Pero finalmente no se está mejorando el sistema de alertas. Simplemente es un juego entre alargar o reducir alertas con esta estrategia. En los sistemas un poquito más sofisticados, de clase B, clase A, pues ya no se trata de eso, de agrandar o reducir áreas, sino es de tener criterios inteligentes. Y los criterios inteligentes vienen de hacer una analítica a los datos y poder definir un umbral en el cual se maximiza la eficiencia y se puede buscar un término aceptable en la cantidad de pérdidas o de paradas que puede producir el sistema de alerta. Entonces, dado este contexto, pues quiero mostrar algunos casos reales de aplicación, cómo se ve realmente esto en la práctica. En Perú pues ya existen desde hace unos años sistemas de detección clase A, así es como se ve una tormenta eléctrica real en un lugar como es allá en la mina Constancia en Cusco. Lo que se ve aquí abajo pues es una señal de un sensor clase A y los punticos rojos pues son los rayos y la distancia pues a la unidad minera. Esta segunda imagen muestra un sistema clase B real en Perú. Ya existe en Perú una red que está en capacidad de hacer detección clase B, que son rayos intranube y nube tierra, y lo hace a través de sensores que están instalados por todo el país, desde Juliaca pues hasta Cajamarca y hasta cerca de Iquitos. Son sistemas reales operativos pues que ya han estado en el país desde hace más de 3 o 4 años. Estos son el tipo pues de monitoreos que se hacen, monitoreos de
tormentas eléctricas de rayos intranube y nube tierra. Es muy, digamos, impactante cómo se ve la severidad de las tormentas. Entre la sierra y la selva de Perú hay tormentas que pueden tener más de 300.000 rayos en una sola tarde y afectar pues varios departamentos. Sí, aquí se ve, por ejemplo, una tormenta severa que, por lo menos en el gráfico, se ve que duró más de 6 horas, tal vez 6, 8 horas, una tormenta eléctrica pues en un solo día. Bueno, entonces, esas son las tecnologías que existen. Hoy en día la limitación no es tecnología, ¿cierto? Ni es información. Pero hay unos factores importantes. ¿Qué factores son relevantes? Veamos casos reales de aplicación. Entonces, el primer factor relevante es la climatología del país. Es importante entenderla, conocerla. Uno de los parámetros más importantes es el nivel seráuneo o seráunico, que ustedes habrán escuchado, que es la cantidad de días de tormenta al año que ocurren en cualquier parte. Obviamente, pues el litoral de Perú está entre 0 y 5, menos de 5 días de tormenta al año. Pero hay otros parámetros importantes: la densidad de descargas a tierra, la amplitud de la corriente, polaridad, multiplicidad. Son parámetros eléctricos pues, que tienen que ver con la corriente eléctrica del rayo, pero para lo que nos compete acá, relación con seguridad, básicamente son las primeras dos variables, el nivel seráunico y la densidad de descargas a tierra. La densidad de descargas a tierra son cuántos rayos ocurren en 1 kilómetro cuadrado al año en cualquier lugar. Y aquí a la izquierda se ve un mapa obtenido con información global, con información de una red global, clase C, y a este lado, al lado de la derecha, está la densidad de descargas más precisa pues, que hemos podido construir, que es con base en este sistema clase B en áreas pues, de alta resolución, son áreas de kilómetro cuadrado, y allí pues, se puede ubicar cualquier operación para ver qué tan recurrente es este fenómeno en cualquier lugar. Entonces, el primer factor es la climatología. La climatología tiene que ver también con las temporadas del año. Todos sabemos que la temporada de tormentas arranca en septiembre y termina en marzo, y es una constante para prácticamente toda la sierra y la selva pues, de Perú. Hay un factor 2, que es la altitud. Las condiciones de Perú, pues, por muchas razones son bastante particulares, y en el caso de los instrumentos de detección de tormentas pues son bien importantes. Estos sistemas de detección clase A están pensados sobre unas bases ideales, sobre terreno plano, baja altitud, y ahí se puede ver en ese gráfico cómo cambia la forma en que mide un instrumento estando a nivel del mar, en Florida, estando en Bogotá, que está un poquito más alto, 2.600, o a 4.500 metros en Cusco. Cambia la forma de medición, por lo tanto, cambia la forma en que opera el instrumento. También los sensores que usamos para las redes de detección, pues también tienen un efecto de altitud. Ahí se ven, en esa gráfica muestra la altura a la que están ubicados unos sensores en Colombia y los sensores de Perú, que hacen parte de la misma red. Obviamente, ahí mirando el promedio de altitud, pues los equipos de Perú están instalados a unas alturas bastante superiores. ¿Qué efecto tiene esto? Pues que la altura a la que están ubicados los sensores pues empieza a parecerse a la altura a la que ocurren las tormentas eléctricas. Y entonces las detecciones empiezan a distorsionarse. Todo eso significa que es importante entender qué efecto tienen estos factores en los instrumentos, porque de allí saldrán correcciones, ajustes y validaciones de los instrumentos de detección. Y si estos instrumentos impactan en la seguridad e impactan en temas económicos, pues creo que es relevante también conocer sus distorsiones. Un factor 3, la orografía. Estas estructuras, estos esquemas circulares también son ideales, pero la orografía hace que las tormentas tengan unos patrones bien particulares en cada ubicación. Entonces, estos sistemas o estas áreas circulares, al tener en cuenta la orografía, pues cambian. ¿Sí? Cambian, y todas las unidades mineras están ubicadas en condiciones orográficas con cierta complejidad.
La orografía adicionalmente también afecta las horas en las que ocurren las tormentas. Las tormentas eléctricas, en cuanto a la temporada, ocurren en la misma temporada en todo Perú, ¿cierto? Desde septiembre hasta marzo, pero las horas dependen de la altura sobre el nivel del mar y de la orografía. Tanto así que hacia las zonas intermedias, hacia la selva, las tormentas se extienden hasta la madrugada, mientras que en zonas más altas son más hacia la tarde. Pero hay un factor 4 que lo quise dejar de últimas, y son las personas. Resulta que las personas, pues, como que somos bastante curiosas, y hay personas como este muchacho que sacó este video el año pasado, en el que mostraba cómo él hizo el experimento de ver qué pasaba si seguía jugando golf debajo de una tormenta eléctrica y lanzaba pelotas, y logró sacar este video. Las personas, pues creo que hasta que no sientan realmente el efecto que puede tener un evento de estos, pues no van a actuar con prevención. Entonces hay que socializar, hay que educar, ¿sí? La mayoría de personas que tienen accidentes por rayos, pues lo que siempre dicen es que nadie sabe que ese es un riesgo, una amenaza que está latente allí. Entonces el riesgo, pues, es educar a las personas. Por una parte hay un factor que es el de socializar, ¿cierto? Es importante llevar la alerta a las personas. Y para eso hay un sinnúmero de estrategias. Una de esas, pues, es usar elementos tecnológicos para anunciar, ¿cierto? Sirenas, luces, igual a como se usa con cualquier otro tipo de amenaza, y en este caso de las tormentas eléctricas, pues existen los medios para usar un sensor, un detector o una información, llevarla a través de unos elementos de control y activar elementos que informen, ¿cierto? O plataformas también que permiten a un centro de control o a una autoridad de seguridad, pues tener la conciencia situacional sobre el riesgo y poder tomar decisiones. Para cerrar la presentación, entonces quisiera hablar un poco de la evaluación de riesgo que debe hacerse para poder implementar un sistema de estos e implementarlo en forma apropiada. Esta norma habla de 3 pasos: identificar unas situaciones peligrosas, determinar unos tipos de pérdida y hacer un control del riesgo. Entonces, rápidamente quisiera mostrarle las 3. Evaluación del riesgo. Paso 1, identificación de situaciones peligrosas. Esta norma habla de estas 10. La primera, obviamente, son personas en áreas abiertas, fuera de refugios apropiados con protección contra rayos. Estamos hablando de actividades al aire libre, deportes, eventos con aglomeraciones, agricultura, en fin. Obviamente, la actividad de trabajadores en una unidad minera está allí. Y otros 8 que tienen que ver con resguardo de bienes sensibles, con pérdidas de operaciones y procesos industriales que tienen que ver con la minería, con estructuras que contienen sustancias peligrosas, tiene que ver con la minería, servicios básicos cuya continuidad, calidad y rápido restablecimiento deben ser garantizados, también tiene que ver con minería, infraestructura, seguridad en el trabajo, las 7 tienen que ver con minería, obviamente, y otras varias. Entonces son situaciones en las que, pues, habría que identificar en cada caso la situación. Luego hay que hacer una determinación del tipo de pérdida, 4 segmentos: personas, bienes, servicios y medio ambiente. Lo que más nos compete, obviamente, es la pérdida de vidas humanas, pero también podemos tener otros niveles de evaluación de riesgo de lesiones, serias, lesiones menores o sin lesiones. Entonces es necesario hacer toda esta evaluación, identificar la situación de riesgo, luego evaluar con algún criterio el tipo de pérdida y finalmente, veamos un ejemplo. En el caso de la minería, pues estamos hablando de personas expuestas, por lo tanto, si miramos esa situación de riesgo que vimos con el video, pues en la minería tenemos infinidad de situaciones en las que se puede presentar un accidente porque hay elementos, hay redes eléctricas, hay tuberías, hay vehículos, de todo tipo de elementos que pueden llevar a las personas a tener un accidente fatal. Entonces el paso 3 y final es el control del riesgo.
esta norma habla de que si tenemos 1 en esa evaluación de riesgo, que es el riesgo de pérdidas de vidas humanas, es altamente recomendado. Pero implementar un sistema de alertas no es simplemente implementarlo porque sí. Tenemos que garantizar que con ese sistema de alerta de tormenta realmente podemos atacar el indicador de riesgo. Y eso se hace con socialización, con capacitación de las personas y entre otras cosas. Entonces hay un checklist que trae esta norma muy sencillo y son 4 cosas que hay que mirar. La clase de los instrumentos. Allí hay unas definiciones que se pueden usar y se pueden evaluar. El método de alerta, ya hablamos de eso, los tiempos, las áreas, la forma como se analizan los datos, es importante. Muy importante la estrategia de distribución y socialización de información, que repito, las tecnologías que hoy existen pues son más que suficientes para, a través de plataformas de información o de todo tipo pues, de estrategias de comunicación se pueden hacer. Y la evaluación de las alertas o verificación de las predicciones. Es importante que se lleve una estadística de las alertas que se producen, de las horas que duran esas alertas, y con base en esta norma se puede hacer un análisis del desempeño y la eficiencia de estos sistemas. Entonces esta era la presentación. Quería darles pues un recorrido rápido de lo que tiene que ver con este tema de las alertas por rayos, pero sobre todo mostrar hacia dónde va la tecnología y la información y la aplicación en el caso concreto de la minería. Eso era todo. Cualquier inquietud, pues con gusto la resolvemos. Muchas gracias. Sí, ¿cómo así? A ver, adelante. Si tuviéramos una pregunta, por favor. Bien, había una pregunta referido al cómo es que el tema del cambio climático había alterado o había modificado la generación de tormentas eléctricas, rayos y todo ello. Sí, gracias por la pregunta. Sí, la actividad de eventos severos del tiempo, como los rayos, tiene que ver con ese cambio de temperatura que se habla en el cambio climático, ¿cierto? Se habla de esta subida de temperatura que se va calentando. Eso tiene que ver con la inestabilidad y se habla que por cada grado centígrado la actividad de rayos sube un 12%, más o menos. Y hay que tener en cuenta que en la operación minera, en aquellas en las que se hace un cambio muy fuerte del uso del suelo, en las que se elimina capa vegetal, el cambio local en las temperaturas es mayor. Entonces tenemos casos, el caso que más conozco pues es el Cerrejón en Colombia, en donde son 30 kilómetros de mina a cielo abierto y en donde las tormentas han incrementado su severidad en unos porcentajes bastante altos. Son como aspectos inherentes al mismo, digamos, cambio del uso del suelo. Listo. Muchas gracias por tu presentación. Agradecemos también a los participantes por haber completado, a los participantes que están en la zona virtual. Gracias. Toma asiento. Sí, toma asiento. Sí. Vamos a pasar al momento del break, el primer coffee break que vamos a tener el día de hoy. ¿Una pregunta más? Ok. A ver, una pregunta más, por favor. A ver, Javi. ¿A qué distancia máxima pueden detectar una tormenta eléctrica que se avecina? Bueno, si estamos hablando de los instrumentos pueden hacerlo estos sensores clase A lo hacen hasta 30 kilómetros. Una red de detección pues lo hacen en todo el país. Pero de pronto si la pregunta es ¿a qué distancia es peligroso? Hay una regla
que es la regla 30-30, que habla de que si uno ve el rayo y lo escucha 30 segundos después, hay que ir al lugar seguro. Esos 30 segundos significan 9.6 kilómetros. Entonces estamos hablando de que 10 kilómetros más o menos es el área o la distancia a la cual el evento, la tormenta, se vuelve ya peligrosa para las operaciones. Gracias, Javi. Muchas gracias por tu versión. Un aplauso, por favor, con la presentación, Jaime.